Buenas tardes, mi nombre es Julie Cañón, estudiante de Psicología de primer semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. El día de hoy vamos a debatir acerca del tema de la importancia de la religión en los colegios o en las escuelas de nuestro país. Para ello, tengo como invitado al señor Miguel Alberto Núñez Duarte. Y Miguel, quisiera preguntarte si para ti es importante el tema de la religión en los colegios o escuelas. Bueno, más que importante, opino que es algo relevante, algo que se puede reemplazar y de hecho ya se hizo en las escuelas y colegios. Pero pues considero que desde el Ministerio de Educación se planteó una buena estrategia que fue reemplazar ese tiempo de clase de religión por valores éticos, cívica y quizás educación sexual. Sí, es verdad, la sexualidad ha tenido una importancia. Yo creería que se ha tenido más en cuenta que la religión, porque los niños ahora están pensando en preservativos, en noviazgos, y el tema de Dios ha quedado en un segundo plano. Y para mí siempre va a ser importante porque, no sé, son cosas que se aprenden de casa, valores que lo hacen ser a uno como mejor persona. En el tiempo nuestro, quizás cuando vimos religión, nos enseñaban quizás los 10 mandamientos, los sacramentos de la Santa Iglesia Católica, pero cómo estaban preparando a la juventud para enfrentarse a la realidad que se estaba viviendo, a un embarazo no deseado. Entonces habían métodos anticonceptivos que la religión los tildaba como peligroso mostrárselo a los jóvenes. Pues lo que se quiso fue fomentar en ellos mejor la prevención, no solo al embarazo, sino de pronto a enfermedades de transmisión sexual, y a través de la religión creo yo que no se podía hacer. Pienso que son dos temas diferentes, que no van de la mano, pero los dos son muy importantes. ¿Por qué no perder la religiosidad o el tema de Dios en los colegios? Porque es algo que nos han inculcado desde pequeños. Por eso es importante mantenerlo en nuestra enseñanza diaria o en nuestras costumbres o en nuestra realidad. El tema de la sexualidad también es importante, pero nunca debemos dejar que la sexualidad pase o sobrepase sobre los temas de Dios. Siempre va a ser importante el tema de Dios. Pero entonces usted estaría defendiendo la idea de que quizás si vuelve la religión a la escuela y al colegio vamos a tener menos embarazos. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque a partir de ese temor que se le inculque a los niños, de ese temor que se le pueda tener a Dios, a partir de ello se van a crear valores en cada una de las personas y se va a pensar un poquito más a cometer diferentes acciones, como el tema de los embarazos tempranos, todo este tema que involucra la sexualidad. Pero entonces allí viene una gran problemática y es la que al abrir otra vez religión a las escuelas y colegios, estamos en un país con libertad de culto. Sin embargo, la religión o la clase, la materia religión que salió de las escuelas y de los colegios siempre fue la religión católica. Nunca vimos en un colegio que, por ejemplo, dictaran religión de testigos de Jehová o religión protestante o presbiteriana o cristiana, sino únicamente salió fue una iglesia. Yo pienso que el Dios es el mismo. De que hay muchas religiones y muchas iglesias, sí, es muy cierto. Pero yo creo que si nosotros nos basamos a partir de la palabra de Dios, por ejemplo en la Biblia, no vamos a tener el inconveniente que estamos teniendo ahora de la sexualidad, de las enfermedades como el SIDA, no vamos a tener matanzas, asesinatos, no va a existir la violencia porque vamos a estar basados en ese temor de Dios, en ese respeto que le tenemos a la palabra de Dios. Bueno, en ese sentido sí estaría totalmente de acuerdo. Yo también soy una persona que cree en Dios, no de pronto en ninguna religión, pero sí en Dios, en el que usted me está mencionando, en el que habla la Biblia. Y en ese sentido sí sería muy acertado entonces, y concuerdo con usted, que debería regresar, de pronto no como una iglesia, no como una marca de religión, pero sí como enseñar entonces los principios básicos del amor en Jesús, que es el que nos enseña a vivir y a vivir bien. Bueno, el tiempo se nos agota. En otra oportunidad seguiremos debatiendo acerca de este o un nuevo tema. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Buena tarde.